Ahora sí. Máster, una pregunta. Sí. ¿Esta grabación cuándo la va a poner en la plataforma? Voy a hacer posible, porque es que el programa le lleva tiempo preparar la grabación. No la tiene, el programa no tiene la grabación lista inmediatamente después de terminada la sesión, sino que a veces hasta el siguiente día aparece ya lista la grabación. Porque, pues sí, no es solo una sesión. En el mundo, a ver cuántos nos estarán usando hoy esta plataforma. Así que mañana o cuanto antes. Yo voy a revisar ahora en la tarde por ver si ya está lista y yo les mando el link en cuanto esté lista la grabación. Bueno, entonces Yo les decía porque quizás pueda haber un momento en que me ausente porque estoy trabajando en la parte de sanitización del coronavirus. Entonces puede ser que me ausente un rato. vaya, pero ahí les va a avisar a Esmeralda. Bueno, entonces les decía de que la geometría molecular es el estudio de las moléculas en 3 dimensiones. Y eso es lo más correcto, porque cuando dibujamos moléculas con las estructuras de Lewis en 2 dimensiones, esas formas, esas moléculas no son en 2 dimensiones. Y para entender todos los mecanismos de reacción que se llevan a cabo, pues eso debe de comprenderse en 3 dimensiones. Ya van a ver lo importante, cómo cambian las propiedades de las moléculas de acuerdo a la geometría. Y es que eso es lo importante, que las propiedades químicas y las propiedades físicas también dependen de la geometría tridimensional de la molécula. Hay moléculas que con una geometría, o sea, con una orientación espacial de los átomos, no son activas biológicamente, pero hay esa molécula, si tiene una geometría diferente de sus átomos, o sea, una distribución espacial de sus átomos, entonces es activa biológicamente. O sea, muchos ejemplos hay, muchos ejemplos, y conforme vayamos avanzando vamos a ir hablando de los ejemplos. Por eso es importante la geometría molecular. Hoy con el virus el virus, el coronavirus, entra a la célula, penetra en la célula por la geometría. Las coronas que tiene el virus en la punta de esas espinas, que todos hemos visto, me imagino, esas espinas, ahí tiene una estructura molecular que es la llave, y se le llama en modelaje molecular. Es la llave para entrar en la célula. Reconoce, es como la llave y la cerradura. La célula tiene la cerradura y si una molécula lleva la llave porque tiene la geometría exacta, entonces entra. De eso se trata. Y el jabón eso es lo que hace. El jabón disuelve la llave del coronavirus porque es una capa de lípidos, de grasa. Y por eso se destruye eficazmente con jabón. Con bastante espuma para que se disuelva bien esa llave. O sea, ahí está la clave. Muchos medicamentos, muchos medicinas se han encontrado haciendo pues estudios de geometría molecular. Pero vean, entremos ya al tema. Aquí aparecen unas preguntas de qué determina el tamaño de las moléculas. Pues el tamaño lo determinará la disposición espacial de los átomos en una molécula. Los tipos de enlace determinan la forma de las moléculas, o sea, si es un enlace iónico, si es un enlace covalente, si es polar o no polar,
eso va a determinar la forma espacial. De aquí en adelante me voy a referir a la distribución espacial de los átomos como la geometría de la molécula. Es la geometría, así debemos de entender, es la distribución espacial de los átomos en una molécula. Esa es geometría. Así que del tipo de enlace y de la distribución de los átomos, de la geometría, de eso depende el tamaño. Hay moléculas que forman rizos, colochos. La grasa, por ejemplo, si ustedes han visto ahí en los datos nutricionales que traen los alimentos, dice libre de grasas trans. Ese trans es un isómero espacial que hace que la molécula larga formen rizos. Y por eso es que sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición de esas moléculas sean altos. Y como son grasas, esas que se refieren son grasas trans, se refiere a grasa, pues entonces esas grasas son sólidas, porque forman rizos. Mientras que el aceite, que es la misma grasa, pero el aceite es líquido, es porque es un isómero cis. Es un isómero cis que es lineal, no forma rizos, sino que líneas. Y entonces la molécula es líquida. O sea, depende de la orientación espacial que sea una grasa sólida o líquida. Y por eso es que por eso no se debe de comer grasas trans, porque en nuestras venas son sólidas y tapan las venas y dan problemas serios del corazón, de aumento de presión y obstrucción en las venas. Por eso no hay que comer grasas trans. Antes se cocinaba con manteca. Si en sus casas sus mamás o sus abuelitos cocinan con manteca, díganles que no. Con aceite hay que cocinar y poquito, porque tapan las venas. Y de repente la gente les da un infarto y no saben por qué le dio el infarto. Porque tanto año comiendo manteca, ¿saben? El pan dulce trae manteca. La gente lo hace con manteca. Las latas donde ponen en el horno, ponen manteca a los lados. Y cuando se come pan dulce, comemos manteca. Por eso es que el pan dulce es dañino para la salud. Bueno es el pan dulce con café, pero es dañino por la grasas trans. Entonces ahí está un ejemplo. Y hay muchos ejemplos. Vamos a ir. Entonces las moléculas tienen formas tridimensionales. Aquí tenemos un ejemplo del CCl4. Este es un compuesto orgánico que se llama tetracloruro de carbono. El carbono está en el centro y los cloros están en los vértices de un tetraedro. Un tetraedro es una figura que tiene cuatro lados, ¿ya? Es como una pirámide y con un lado de la base sería el cuarto lado. Entonces, la forma, la geometría es exacta. Tiene ángulos, aquí le estoy mostrando los ángulos, son ángulos de enlace. El ángulo de enlace es este que le estoy mostrando aquí. Es el ángulo entre dos átomos. Entonces, en un tetraedro los ángulos son de aproximadamente 109.5 grados, ¿verdad? Las longitudes de enlace también es la distancia de enlace entre un átomo y otro átomo. En el tetraedro del CCl4 son de aproximadamente 1.78 angstrom. Esta figura que les estoy señalando aquí es una figura en donde se muestra la densidad electrónica.
O sea que si vemos a la molécula con los electrones en sus orbitales, se vería así más o menos de esta manera, con esas chibolas grandes, ¿no? Aquí tenemos otras moléculas, las formas de otras moléculas. El CO2, carbono en el centro, 2 oxígenos a los lados. Esta molécula es lineal. LCO2, el dióxido de azufre. Esta molécula es angular, ¿ves? No es lineal, es angular. LCO3, el trióxido de azufre, es plana, trigonal, se llama trigonal plana, la forma, y así podemos tener diferentes formas de las moléculas. Miren que el CO2 y el SO2 pareciera que tuvieran la misma forma por las fórmulas CO2, SO2, pero sin embargo, una es lineal y la otra es angular. El SO3, el NF3 y el CLF3 pareciera por la fórmula que es SO3, o sea, tiene una estructura de AX3, pareciera que tuvieran la misma forma, pero no, tienen geometrías diferentes. SO3 es trigonal plana, el NF3 es piramidal trigonal, ahí se puede ver bien la forma, y el CLF3 se llama así la forma, en forma de T. Entonces vamos nosotros aquí a dibujar las moléculas, ¿verdad? Con, con, con los átomos dispuestos en 3 dimensiones. Estos son unos ejemplos. ¿Por, ¿Por qué las moléculas toman esa distribución espacial de sus átomos? Eso hay una razón. Y la razón es de maximizar los espacios o la separación entre los átomos. Y se maximiza, ¿por qué razón? Porque cada átomo tiene electrones de valencia. Ya hablamos de eso, que son los electrones de la última capa. Pues esos electrones de valencia interaccionan con la capa de valencia de otro átomo y generan repulsiones de los electrones. Entonces los átomos, perdón, que están alrededor del átomo central están sintiendo repulsiones o interaccionan repulsivamente con los demás átomos que están alrededor del átomo central. Y por esa razón es que se maximiza la distancia de separación entre ellos. Hay una teoría que tiene nombre, que estudia la geometría molecular y se llama la teoría de las repulsiones del par o de los pares de electrones de valencia. Ahí se llama teoría de las repulsiones de los pares de electrones de valencia. Estos electrones de valencia son enlazantes y también no enlazantes, ¿verdad? Y por eso, esa es la razón de que los átomos se disponen en formas regulares
en geometrías regulares, por la repulsión de los electrones. De los electrones, y los que tienen más repulsión, que hacen más y mayor efecto, son los electrones que no están enlazados. Por ejemplo, en esta ecuación, en esta fórmula lineal, el que más es la mayor separación entre los dos átomos que están alrededor del átomo central, la separación máxima es a 180 grados. ¿Mm? No hay una separación mayor que no sea a 180 grados. En la forma trigonal plana, la mayor separación se da a ángulos de 120 grados. En el tetraedro es a ángulos de 109.5 grados. En esta otra figura que se llama bipiramidal trigonal, se da en dos clases, a 120 grados con los electrones que están en el plano horizontal y a 90 grados con el plano vertical. Y en la octaedra, en la forma octaedra o octaédrica, que es lo mismo, ahí los ángulos de enlace son de 90 grados. Hay algunos derivados del tetraedro, por ejemplo, si al tetraedro le quitamos uno de los átomos enlazados, entonces formará un tetraedro sin uno de los átomos. Y esa es la forma piramidal trigonal o trigonal piramidal. Algunos textos lo llaman al revés. Es por la traducción del inglés. Y si le quitamos dos átomos de los vértices, entonces nos queda la forma angular. La forma angular. El agua tiene esta forma angular. Oxígeno en el centro, hidrógeno en cada uno de los vértices. Y en los otros lugares donde hemos quitado átomos, ahí hay pares de electrones no enlazantes. Al escribir la estructura de Lewis, de la molécula de agua, pues ahí van a encontrar un par de electrones no enlazantes en cada uno de estos vértices que están solitarios. Pero no están solitarios porque ahí hay pares de electrones no enlazantes que hacen que tenga la forma angular por la repulsión de esos pares de electrones. Esto es como un orbital así. ¿Ve? Aquí imaginen que hay un orbital P con dos electrones que generan las repulsiones. Aquí tendríamos otro orbital P que genera también las repulsiones, o sea que no está vacío. No está vacío esas posiciones, sino que hay electrones no enlazantes. Sigamos. Ese modelo se llama así, RPSB, de las repulsiones del par de electrones de la capa de valencia. Eso significa el RPSB. Teoría de las repulsiones del par de electrones de la capa de valencia. O sea, ¿cómo saber si una molécula tiene pares de electrones no enlazantes? Hay que hacer la estructura de Lewis. Eso es el dibujo en dos dimensiones. Eso lo vimos en la clase anterior. Con todas las reglas
que seguir todas las reglas para dibujarla. Ahí vamos a ver qué forma tiene, cómo están distribuidos los electrones en la molécula. Y eso es la base para construir la forma tridimensional. Yo les di el nombre de un programa para dibujar moléculas. Espero que ya lo hayan revisado y lo hayan estudiado. Se llama ChemSketch. ChemSketch. Entonces ahí tenemos el arreglo de los átomos alrededor, como les mencionaba, de un átomo central, pues se conoce como geometría de los electrones. Y la geometría molecular es el arreglo de los átomos en una molécula o en un ion también. Entonces, esas distinciones hace cuando tomamos en cuenta la distribución de los electrones alrededor del átomo central, pues la geometría de los electrones. Pero si tomamos en cuenta la geometría o la orientación de los átomos, no de los electrones, sino que de los átomos alrededor de la molécula de átomo central, entonces hablamos de la geometría molecular. Bueno, ahí tenemos unos ejemplos: la lineal, geometría lineal, la trigonal plana y la tetraédrica. Aquí está la manera como vamos a hacer para dibujar. No es tan complicado como pareciera. Vamos a dibujar la molécula del NH3. Pero déjenme ver si está aquí la tabla. No, no está la tabla. Aquí tenemos la molécula NH3. El primer paso es dibujar la estructura de Lewis. Ahí tienen el dibujo de la estructura de Lewis. N al centro, los hidrógenos alrededor en forma trigonal y un par de electrones no enlazantes. Queda un par de electrones no enlazantes que se dibujan en la estructura de Lewis. Así que con esta información, o sea, con la información de la estructura de Lewis, nos vamos a la tabla. En el libro de Brown es la tabla 9.1. En el libro de Shang es la tabla 10.1. En la tabla 10.1, ahí están las columnas de las formas de las moléculas. Y hay una déjenme ver si tengo yo esa tabla para que la veamos. Y quienes tengan el libro, sáquenlo y vean busquen la tabla 10.1.
Aquí la tengo. Grábense, bueno, voy a escribir. Voy a rotar esto. Ahí tenemos la tabla de Chan, del libro de Chan, la 10.1. Ahí la están viendo todos. Entonces, el NH3, quiero ver si está por aquí. El NH3. No, no está el NH3. Pero bueno, esta tabla, son dos tablas las que vamos a usar. La tabla 10.1 es para determinar la geometría de electrones y la geometría molecular de moléculas en los cuales el átomo central no tiene pares libres de electrones. Y la tabla 10.2, voy a ir a la tabla 10.2, esta es para determinar, aquí está el NH3, ¿verdad? Este es para determinar la geometría de los electrones y la geometría de las molecular, cuando el átomo central tiene pares de electrones libres, como el caso de la molécula de NH3. Entonces veamos, ¿cómo sabremos que la geometría de la molecular y de los electrones? Vamos a contar aquí en la primera columna el número total de pares de electrones que tiene la molécula. En el NH3 hay cuatro pares de electrones totales. ¿Cuáles son los pares de electrones totales? 3 que están enlazados y otro par de electrones de los que no están enlazados. Aquí están. Aquí están, ¿ve? 3 rayitas tiene el amoníaco, que son 3 pares de electrones enlazantes, y 2 puntitos, que son los electrones, el par de electrones no enlazante. Así que tiene en total 3 y 1, 4. 4 pares de electrones. De esos 4 pares de electrones, seguimos a la siguiente columna. Número de pares enlazantes. Son 3. Y número de pares libres, 1. Entonces, ¿cuál es la geometría? Ahí entonces ya nos da la distribución de los pares de electrones tetraédrica, y la geometría molecular es piramidal trigonal. Ustedes van a poder tener a la mano de estas tablas, tómenles foto y ténganlas a la mano para efectos de examen. Estas tablas yo no se las dejo que se las aprendan de memoria. Los de ciencias químicas sí. Ellos deben de aprenderse de memoria estas tablas y poder dibujar con estas tablas en el cerebro, pero yo a ustedes no que les dejo que aprendan a usarla. Entonces, esa es la manera de dibujar usando las tablas. Con estas tablas van a poder dibujar cualquier molécula, Si tienen preguntas, pues ya saben que pueden interrumpirme.
Continuemos entonces. Aquí se está mostrando la densidad de los electrones no enlazantes, la densidad electrónica, o sea, es la región espacial en donde que ocupan un par de electrones. Y por eso es las repulsiones, porque es un gran volumen, como ven, cuando están enlazados, los electrones están entre los átomos. Esa zona azul es la zona en donde se encuentran los electrones, en la zona de mayor probabilidad. Y cuando no están enlazados, pues entonces se extienden y se ven así alargados porque los demás electrones enlazantes los repelen. Ahí tenemos otra forma en donde se muestran dos posiciones de los electrones. Posiciones axiales se les llama a los átomos que están en el plano o en el eje Z. Y las posiciones ecuatoriales se les llama a los que están en el plano horizontal o en el eje XY, o en el plano XY. Es nada más para identificar átomos axiales o átomos ecuatoriales. Estas son otras formas de moléculas orgánicas. En el caso de moléculas, como ven, aquí hay más de un átomo central. Es el ácido acético. La fórmula molecular es CH3COOH. El ácido acético es el ácido que se obtiene al fermentar el azúcar o los azúcares. Es el que conocemos nosotros como vinagre, es el nombre común del ácido acético, el vinagre. Entonces tiene dos átomos centrales. Los átomos centrales en las moléculas orgánicas son los carbonos. Estos átomos negros que ven ahí, esos son los átomos centrales. Entonces, ¿cuál es la estrategia para dibujar estas moléculas? Con más de un átomo central. Es analizar la geometría de cada átomo central. Por ejemplo, en el ácido acético es el primer carbono que está unido a 3 hidrógenos. Ese tiene geometría al hacer la estructura de Lewis solo para ese átomo. Resulta ser de que es tetraédrica. Y el siguiente átomo ya no es tetraédrico, sino que es piramidal plano. Entonces, esa es la estrategia de dibujar moléculas que tienen más de un átomo central. Ir
átomo por átomo, dibujando su geometría, átomo por átomo. Entonces, con esa estrategia podemos dibujar cualquier estructura molecular de cualquier molécula, por grande que sea. ¿Mm? En los momentos dipolares, pues ya hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? El análisis de los momentos dipolares nos resulta en que si una molécula es polar o no polar, ¿verdad? Y entonces tendremos moléculas polares y no polares. Entonces las moléculas que resultan lineales, como el CO2, el momento dipolar tiene una dirección en uno de los enlaces, carbono-oxígeno, y el momento dipolar en el otro enlace, carbono-oxígeno de la derecha. El momento dipolar tiene una dirección contraria. Por eso es que la molécula es no polar, porque los dos momentos dipolares tienen direcciones contrarias y como son vectoriales, al sumarse se anulan. ¿Mm? Por eso es importante la geometría de las moléculas, para hacer el análisis vectorial y saber si una molécula es polar o no polar, pero se hace en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Y tenemos otro ejemplo de la polaridad del caso del agua. Tenemos un momento dipolar dirigido al carbono en cada uno de los enlaces. La suma de esos dos vectores da un vector resultante hacia arriba, y por eso es que la molécula de agua es polar. Aquí tenemos más ejemplos. El CCl4 en el modelo tetraédrico. Ahí dice que es no polar, pero lo que pasa es que la orientación de los vectores hay una resultante mínima, bien pequeña, que prácticamente es no polar. De ahí en todas las moléculas, pues ahí tienen la disposición de los momentos dipolares, ¿verdad? Si hay una resultante, entonces es polar. Si no hay resultante, entonces, o si hay una resultante nula, no dice cero, sino que nula, entonces es no polar. Así que todo esto, de esta teoría de la repulsión del par de electrones de valencia, esto es la teoría del enlace de valencia. Combinado esto con física cuántica, de ahí resulta la teoría del enlace de valencia, ¿verdad? El traslape de orbitales, ¿verdad? Y esas cosas, ¿verdad? Nosotros eso vamos a ver en el traslape de orbitales. Los orbitales se combinan
Los orbitales se combinan de esta manera. Un orbital 1s, en el caso de la molécula de hidrógeno, que está compuesta de dos átomos de hidrógeno, pues ahí vemos la combinación de un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno. Esa combinación de los orbitales 1s, podría entonces resultar un nuevo orbital de la combinación. Eso es lo que dice la física cuántica, que los orbitales atómicos se combinan y se llama combinación lineal de orbitales atómicos. Eso es por las funciones de onda, y esa cosa es algo complicado. Solo les comento para que sepan de dónde viene esto. Es de la combinación de las funciones de onda cuánticas. Entonces, estos se combinan y se forma un orbital molecular. De la combinación de dos orbitales atómicos aparecen dos orbitales moleculares. Un orbital molecular enlazante, que es donde se encuentran los electrones, y un orbital molecular antienlazante. Luego, aquí no se muestra el orbital molecular, solo la combinación de los dos orbitales 1s del hidrógeno. En esta molécula de HCl, aquí tenemos el hidrógeno que tiene un orbital S, que es el 1s, y el cloro, este tiene un orbital P. Al hacer la configuración electrónica del cloro, hay un orbital que está libre, pero es un orbital P. Entonces aquí se combinan los orbitales S con los P y forman un orbital molecular sp. En esta otra molécula de cloro molecular, ahí se combinan dos orbitales P. Entonces, esa es la manera en que se combinan los orbitales. Y antes de combinarse también se da un fenómeno que se llama hibridación de orbitales. Esta es la teoría del enlace de valencia. Este es un diagrama de energía, energía de enlace. Ahí se puede ver que cuando los átomos están enlazados, la curva de energía potencial de enlace tiene la energía más baja, o sea que es más estable. Mientras aumentamos en la curva o aumentamos la separación de los átomos, pues entonces la energía se incrementa al punto en que se rompe el enlace. Con esto debe de notarse de que cuando están enlazados se tiene la energía de enlace más baja. Son energías de enlace, son negativas. Y tiene la distancia de enlace más pequeña. Entonces les decía, esas combinaciones lineales de orbitales atómicos pueden formar orbitales híbridos. Aquí tenemos las formas de los orbitales híbridos. Cuando se combina un orbital S con un orbital P y se hibridizan, ahí se dice, se hibridizan, forman dos orbitales híbridos. O sea, la combinación de orbitales atómicos forma el mismo número de orbitales que se han combinado, así se han formado los orbitales híbridos, el mismo número. Y estos son los híbridos, y se llaman híbridos sp. Aquí tenemos separados los híbridos, y aquí tenemos juntos los híbridos, o sea, dos orbitales. Cada lóbulo es un orbital.
Este es un híbrido SP. Ahí están los dos. Uno hacia la izquierda y otro a la derecha. Porque son lineal. Tienen geometría también los híbridos. Híbridos SP producen la combinación de un orbital S con un orbital P produce dos orbitales híbridos SP lineales. Tienen una dirección de 180 grados entre uno y el otro. Y estos híbridos son los que se combinan con otros híbridos y para formar las moléculas. Aquí tenemos el ejemplo de la formación de dos enlaces equivalentes entre el berilio y el flúor en la molécula BeF2 o difluoruro de berilio. Así se nota, así se vería la molécula si viéramos los orbitales en la molécula. Y eso ya es capaz de verse la densidad electrónica en los orbitales con los microscopios electrónicos de última generación. Se llaman los microscopios de fuerza atómica, que no se les debería llamar microscopios, sino que nanoscopios. Podemos ver hasta los orbitales en las moléculas. Ahí está la ciencia en la microscopía electrónica o nanoscopía electrónica. Ahora, ¿cómo se forman los híbridos sp2? Se forman con la combinación de un orbital S y dos orbitales P, así como está aquí en la figura. Entonces se van a formar tres orbitales híbridos sp2, cada uno dirigido en la dirección de un triángulo. Aquí tenemos a uno de ellos en la dirección del vértice de un triángulo. Aquí tenemos al otro dirigido en la dirección del otro vértice. Y aquí tenemos al otro dirigido en la dirección del tercer vértice del triángulo. Juntos formarán orbitales híbridos sp2 que tienen una geometría trigonal plana. En mi celular yo no estoy viendo, quizás tengo lenta la red, pero no va a la par mía la diapositiva. Ustedes sí están viendo los híbridos sp2 de lo que estoy hablando. Sí. Yo sí, Lick. Ah, va, qué bueno. Entonces yo tengo un problema aquí con mi red que está lenta. Entonces, continuemos. Aquí tenemos la combinación de un orbital híbrido S con tres orbitales híbridos, con tres orbitales atómicos P, con el PX, el PY y el PZ. Entonces se van a formar cuatro orbitales híbridos, cada uno de ellos dirigidos en la orientación de un tetraedro, porque es la forma más eficiente en que se dispongan cuatro pares de electrones en tres dimensiones. Entonces, estos orbitales híbridos serían
se llaman híbridos sp3, que forman el tetraedro. Máster, disculpe. ¿Sí? Diana. Está en la figura 9.17. 9.17. Ahorita acabo. 9.18. Que está lenta la red, la verdad. Sí, pero les preguntaba. Pero ya en mi teléfono, ahí ese movimiento ya lo tengo bien. Tiene que estar en tiempo real, porque si no yo estoy hablando de algo y ustedes no están viendo la figura. Ahorita estamos en la figura 9.18, formación de orbitales híbridos sp3. Esa figura deberían estar viendo todos en este momento. Y Bueno, más esa- ¿cómo? yo sí puedo ver esa presentación. Vaya, qué bueno. Continuemos entonces. Lick, yo no puedo ver la presentación, solo el audio. Dale tiempo entonces, porque ya te va a cargar. Ahora estamos en la figura 9.19. Esta es una descripción de los híbridos en la molécula de agua. O sea, el átomo de los orbitales atómicos del oxígeno, los tres orbitales atómicos P, el PX, el PY y el PZ, se hibridizan y forman 4 orbitales híbridos y se hibridizan con los del hidrógeno, que es el S, y forman 4 orbitales híbridos sp3. Y entonces, por eso tiene la figura tridimensional de un tetraedro, porque es la configuración de los, perdón, de la hibridación de los S, de un orbital atómico S, y de 3 orbitales atómicos P del átomo de oxígeno. Le voy a, bueno, vamos a ver si lo tiene aquí esta presentación. Bueno, vamos a aprovechar de una vez. Por eso el átomo, la molécula, perdón, de amoníaco, estamos en la figura 9.20, que tiene 3 enlaces y un par no enlazante, tiene 4. Por eso forma un tetraedro, porque el átomo de nitrógeno se hibridiza sus orbitales S, un orbital S con 3 orbitales P, y forma híbridos sp3, y en 3 híbridos acoge o comparte, porque son enlaces covalentes, con los orbitales S del hidrógeno, y queda un híbrido, un orbital híbrido, en donde está el par de electrones libres. O sea, eso hacen los átomos, se hibridizan, es un reordenamiento de los electrones. ¿Mm? Eso se conoce, ¿saben? Eso se conocen eso es física. Para que se den las reacciones químicas, primero hay física, el reordenamiento de los electrones previo a enlazarse es física. Por eso es que es la física cuántica la que nos describe todo esto, como aprendimos más con la física cuántica. Y fue Lewis el que nos enseñó, y por eso le dieron el premio Nobel de Física a Lewis. Bueno, veamos si tienen los orbitales moleculares que se forman. También
de la combinación están los sigma y los pi. Aquí tenemos un sigma, la combinación de un P con un P resulta, perdón, no, este no es sigma. Esta es la combinación de un híbrido o de la combinación de dos orbitales P resulta en orbitales pi. Estos son los orbitales con orbitales moleculares. Pero no le pongan atención a esto, que esto metieron, quiero ver. Este es el caso de que hayan dobles enlaces. En los dobles enlaces siempre hay un orbital sigma y más son orbitales pi. Vamos a regresar. Por eso nos están aquí explicando. Pero esa es otra teoría, no es la teoría del enlace de valencia, es la teoría del orbital molecular. La combinación lineal de orbitales atómicos P es pi. Lineal de orbitales atómicos S produce enlaces moleculares sigma. Por eso es que en los dobles enlaces hay combinaciones S y hay combinaciones P. Y por eso hay enlaces moleculares sigma y enlaces moleculares pi. Cuando hay un triple enlace, uno de ellos es sigma y dos de ellos son enlaces moleculares pi. Cuando hay un doble enlace, uno es sigma, porque siempre hay combinación de los orbitales atómicos S, y el otro es pi. Entonces eso hay que tenerlo presente. Pero el nombre de estos orbitales, sigma, pi, suma, todos esos son orbitales moleculares, que eso estudian aparte en la teoría del orbital molecular. No es el caso, nosotros no vamos a estudiar eso. Solo apréndanse esto que les dije. Triple enlace, dos son orbitales pi y un sigma. Doble enlace, un orbital pi y un sigma. Un enlace sencillo, un orbital sigma. Entonces ahí tenemos las formas de los híbridos formando los orbitales sigma y pi. En un enlace sencillo, estamos en la figura 9.23. Así se viera la molécula. Un enlace sencillo, orbital sigma. Un enlace doble, tendríamos el sigma y los pi. El pi enlazante y el antienlazante. Esta es la formación de dos enlaces híbridos, los híbridos sp, y aquí tenemos los pi. Aquí hay 4 lóbulos. Por cada enlace pi hay dos lóbulos de esos alargados. Antienlazante y enlazante. Aquí hay otro ejemplo en formaldehído. Y estas son algunas moléculas en las cuales la combinación de orbitales atómicos forma deslocalización de electrones. ¿Alguien ha encendido el micrófono? Por favor, apague el micrófono.
del benceno, H6, estos orbitales que ven aquí, estos lóbulos rojos, orbitales P en cada carbono, estos se combinan y forman una nube de un orbital molecular, una nube circular, una arriba y otra abajo, en donde los electrones se encuentran con mayor probabilidad y es una deslocalización de electrones. Esas nubes donde los electrones están deslocalizados en muchos átomos hacen que las moléculas sean aromáticas, tengan olor. Miren cómo cambian las propiedades. Vamos a ver si si tienen aquí el dibujo. Ahí están, ¿ve? La combinación de los orbitales, figura 927. Estos orbitales pi se combinan y forman un orbital pi. Luego se combinan los orbitales pi y forman una nube arriba y una nube abajo de electrones en orbitales pi deslocalizados en el benceno. Este fue el primero de los compuestos aromáticos. Todos, siempre que una molécula tiene electrones deslocalizados, en más deslocalizados quiere decir que no pertenecen a un solo átomo, ni a dos átomos, como en el enlace simple, sencillo, sino que pertenecen a más átomos, a más de dos. Entonces forman moléculas aromáticas. Ahí hay otro ejemplo de este tipo y se llama, entonces, se llama resonancia, igual a lo que vimos en las estructuras de Lewis. Son estructuras resonantes con electrones deslocalizados. Bueno, ahí está un ejemplo de la química de la vista. Los bastones que tenemos en los ojos, los sensores, es porque los electrones deslocalizados absorben en el visible y son quienes absorben los fotones. Esos electrones deslocalizados tienen la energía de absorber luz en el visible. Todas las cosas que tienen color, en las plantas, por ejemplo, las plantas de diferentes colores, ahí hay moléculas con electrones deslocalizados, con electrones en orbitales moleculares pi. En las plantas se llaman beta-carotenos. En los ojos, pues aquí llaman bastones, conos, las formas, pero las moléculas son carotenos. Ahí está lo que les decía. Ahí está, ¿ve? Cuando hay electrones dobles enlaces, es porque hay electrones, estos dobles enlaces que aparecen conjugados, ahí se llama. Aquí le estoy señalando que hay un doble enlace, en el siguiente carbono hay otro, en el siguiente hay otro. Todos estos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, se llama conjugación de enlaces pi. Aquí hay una combinación que forma una línea de orbitales moleculares y estos absorben luz. En la retina tenemos esta molécula que se llama opsina, y esta es la que absorbe, miren, la luz visible. Y por eso podemos ver en el visible, por esta molécula. Esta es la teoría del orbital molecular. Esto no lo voy a evaluar, porque esto no incluye en el programa. Y esto se ve en química inorgánica. Estos son los orbitales moleculares, para que los conozcan nomás.
Un orbital S se combina con un orbital S y forman dos orbitales moleculares. El sigma, que tiene esta forma, enlazante, y el sigma antienlazante, que tiene sigma con un asterisco y tiene esta forma. Son dos lóbulos que están repelidos. ¿Qué te golpeaste aquí? ¿Qué tenemos? Papá, no, porque yo quise en la fila porque la piscina sigue con lodo. Échale agua a la manguera, a la piscina. Aquí tenemos otros orbitales. Este es el diagrama del orbital molecular. Entonces, para que los conozcan, cómo que se hacen las combinaciones en estos diagramas. Un electrón en cada uno de los orbitales S se ubica en el enlazante, aquí abajo, en el sigma 1S. Y el otro queda vacío. Si fueran dos electrones, este es el caso del helio, hay dos electrones en cada orbital S, entonces estos se van, son 4 electrones, 2 se ubican en el orbital molecular sigma y 2 electrones en el sigma antienlazante. Esto es nada más para que lo vean, entonces no le pongan, no, voy a evaluar esto. Pero Tenemos otra en el ion, en la molécula de helio, del ion helio, aquí donde se ve. Esta es la mejor forma de ver cuando hay electrones apareados o desapareados, con los diagramas de energía del orbital molecular. Que hay otro diagrama de energía para la molécula de litio, litio sub 2. Aquí hay más orbitales moleculares, los híbridos, los orbitales moleculares. Lo como les digo, no, solo estoy pasando esto para esta es una explicación de la combinación de las funciones de onda, pero eso no lo vamos a ver. Aquí está un orbital D, ¿verdad? Los mismos que hemos explicado para orbitales S y P, las combinaciones lineales, también pasa con los orbitales D. Podemos tener una combinación de un orbital S con 3 orbitales P y con un D, o sea, un híbrido sp3d. O podemos hacer un híbrido sp3d2. Un híbrido es, como los orbitales D son 5, podemos tener hasta híbridos sp3d5. Este es un diagrama de energía para una molécula más complicada. Entonces, esto no. Tampoco esto es teoría orbital molecular. Bueno, creo que aquí terminamos. Terminamos con esta.
Quizás veamos el paramagnetismo y diamagnetismo. Esto sí les conviene. Con estas se recuerdan de las moléculas, esto hablamos en la clase presencial. Una molécula paramagnética es aquel que es atraído por un campo magnético. Y decíamos es porque tiene electrones desapareados. Y una molécula diamagnética es porque es repelida. Yo le decía la observación de que muchas veces dice, es la que no es atraída. Ojo, es repelida por un campo magnético. Y es porque todos sus electrones están apareados. Entonces veamos qué tenemos aquí de las moléculas paramagnéticas. Aquí hay una balanza que mide el magnetismo, la fuerza de repulsión y atracción por un campo magnético. Así es como se mide con balanzas de ese tipo. El oxígeno es un ejemplo de una molécula paramagnética. El oxígeno es atraído por campos magnéticos. Porque en su diagrama, si hacemos la configuración electrónica, ahí nos van a aparecer que todos los electrones están apareados. Pero no es así. En el diagrama orbital molecular, ahí sí se ve. Ojalá lo tenga aquí. Aquí está. Este es el diagrama del orbital molecular de la molécula de oxígeno. Aquí tenemos a un lado, el NO es este, que es otro paramagnético. Nitrógeno, oxígeno. El oxígeno tiene 2 electrones en el S y en el P tiene 2, 3, 4. El nitrógeno tiene 2 y tiene 3. Si empezamos a hacer las combinaciones, resulta de que tiene un electrón, aquí ve que les estoy mostrando, que está desapareado y por eso esa molécula es paramagnética. Tiene un electrón desapareado. Aquí se mete con los semiconductores. Y hay una teoría, es importante, ustedes son de física, eso se estudia en física de estado sólido. La diferencia, hay una diferencia en las bandas de energía y por eso es que los semiconductores pueden absorber luz y hay una, pero no vamos a detenernos en eso, todavía nos falta las otras presentaciones. Pero aquí terminamos con esta presentación. Ahora veamos esta otra que es sobre las fuerzas intermoleculares. Esto es lo último del capítulo 3, las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas que mantienen unidas no a los átomos, sino que a las moléculas. Las fuerzas de enlace químico son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula. Y las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que mantienen unidos a las moléculas. Los gases, por ejemplo, sus fuerzas intermoleculares son casi cero, porque la distancia en los gases, la distancia intermolecular, es tan grande que prácticamente los gases andan libres, moviéndose en el espacio. Pero si empezamos a acercar las moléculas de los gases, eso es, si lo metemos de un recipiente y aumentamos la presión del recipiente, empezamos a comprimir el gas, empezamos a acercar a las moléculas. Y entonces las fuerzas intermoleculares cobran importancia, se vuelven más importantes.
si seguimos aumentando la presión y seguimos comprimiendo el gas, este gas entonces se vuelve al estado líquido. Se condensa, es la forma en que se condensa un gas. Es una de las formas, que hay otras maneras. Y si al líquido, ahora ahí ya hay fuerzas intermoleculares muy significativas. Pero si al líquido lo seguimos comprimiendo, seguimos acercando las moléculas entre sí, el líquido lo volvemos sólido. Y esa es una forma una de las maneras, mejor dicho, de convertir un líquido en sólido, es disminuyendo la energía de las moléculas. Eso es bajando la temperatura. Por eso se condensan y se solidifican los líquidos. Así que la distancia internuclear es muy importante y de ella depende el estado de agregación, porque con la distancia internuclear es que las fuerzas intermoleculares se vuelven más fuertes o más importantes. Aquí tenemos un ejemplo de una gota de agua sobre la superficie de una hoja de loto de la lotería. Entonces, ¿por qué la gota de agua se pega a la superficie de la hoja de loto? Y es que está pegada por las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas que son mucho más débiles que las fuerzas de enlace químico, pero toman importancia cuando las moléculas se encuentran a distancias bien cercanas. Esas fuerzas intermoleculares se llaman fuerzas de Van der Waals. Él fue quien descubrió estas fuerzas. Van der Waals, un químico alemán. Esto es lo que le estaba hablando, del que el gas, comprimimos el gas, se hace líquido. Si el líquido seguimos comprimiendo, pues se hace sólido. Porque las fuerzas intermoleculares cobran más importancia. Así que los estados de agregación dependen de la energía. Y esa energía depende de qué tan cerca estén las moléculas, porque de ellas dependen las fuerzas intermoleculares, de la cercanía. Mientras más cerca están las moléculas, mayores son las fuerzas intermoleculares, es lo que decía ahí. Aquí tenemos ejemplo. El cloro es un gas, en el bromo molecular es líquido y el yodo molecular es sólido. Esto es porque las fuerzas intermoleculares son más fuertes en el yodo que en el bromo molecular. Y en el bromo molecular son más fuertes que en el cloro molecular. Cuando una molécula es polar, entonces las fuerzas intermoleculares son fuertes, porque la molécula, al ser polar, forma dipolos, y los dipolos se atraen entre sí con mucha más fuerza, y esa es una de las fuerzas intermoleculares, la atracción dipolo-dipolo. Vamos a ver si aquí hay un dibujo de los dipolos. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de los puntos de fusión y puntos de ebullición, que son las propiedades en donde se manifiestan estas fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, en el caso de enlaces químicos covalentes, el diamante, miren, el punto de fusión es 3800 grados centígrados. En el berilio, que es un metaloide, está entre el metal y el no metal,
el punto de fusión es de 1500. Y en el fluoruro de litio, que es un compuesto iónico, es de 1118, mucho más bajo. El diamante, a pesar de ser covalente, pero las fuerzas intermoleculares son mucho más fuertes. Entonces, y eso lo mismo sucede con los puntos de ebullición. En el nitrógeno hay fuerzas que se llaman fuerzas de dispersión de London, son las otras fuerzas intermoleculares. Estas son bien débiles. Vean el punto de fusión del nitrógeno molecular, es 63 Kelvin. Estos son grados Kelvin. El punto de ebullición es 77 grados Kelvin. Para que tenga una equivalencia, 0 grados centígrados equivale a 273 Kelvin. O sea que a 77 ya es gas el nitrógeno molecular. Y está muy lejos de llegar a 273.15. Aquí tenemos el caso del otro gas HCl, punto de fusión 158 y el 188. Son gases estos porque las fuerzas son bien débiles, las fuerzas intermoleculares. Hay momentos dipolares, aquí están los momentos dipolares. Hay unos que son permanentes, cuando la molécula es polar, y otros que son instantáneos. Esto es porque los electrones en un momento están más cerca de un átomo que del otro. Veamos esta figura. Y tenemos un átomo A y un átomo B, con un par de electrones cada uno en su alrededor. Cuando estos electrones dentro de la nube están más cerca de uno de los átomos, entonces se polarizan. Aquí está la polarización. Imagínense, son 4 electrones los que andan ahí. Cuando están más cerca de uno de los átomos, entonces se polariza. Porque al estar más cerca de uno, ahí se concentra la carga negativa. Y el otro átomo queda con carga positiva. Se polarizan. Esas polarizaciones forman momentos dipolares instantáneos. ¿Instantáneos por qué? Porque esos electrones están libres. En otro momento los electrones van a estar más cerca del otro átomo. O van a estar en otro lugar y se va a deshacer el dipolo. Entonces ahí tenemos un dipolo instantáneo, el ejemplo de un dipolo instantáneo. Y esos de dipolo instantáneo, esas son las fuerzas de dispersión de London. Porque esas no las descubrió Van der Waals, sino que London. Y por eso llevan el nombre de él. Aquí tiene, ¿ve? Lo que le está diciendo, fuerzas de dispersión de London. Son más débiles que las de Van der Waals, pero son importantes. Aquí es la variación del punto de ebullición en los períodos comparados con los gases nobles y los halógenos. Porque en los gases nobles, estos como están completos sus electrones en la capa de valencia, esto es la única fuerza intermolecular que presentan, es las fuerzas de dispersión de London, de los dipolos instantáneos, dentro de un átomo. Eso es lo que está mostrado también aquí en la diapositiva esta anterior. Si fuera un solo átomo, se polariza así, de esta manera. En un momento los electrones están más hacia la izquierda, como le estoy mostrando aquí, y entonces un solo átomo entonces se polariza de esta manera.
Por eso es que sí existen fuerzas intermoleculares en los gases nobles, pero son bastante débiles comparados con las de los halógenos. La forma, la geometría, también influye en las fuerzas de dispersión del hondo, o sea, las fuerzas intermoleculares. Mientras más área tiene la molécula, aquí tenemos una molécula que es lineal y otra molécula que no es lineal. Mientras más área tiene la molécula, las fuerzas de London o las fuerzas de Van der Waals, puede tener una molécula lineal, fuerzas de London o de Van der Waals. Mientras más área de contacto tienen entre sí, mayor es la fuerza intermolecular, ya sea de London o de Van der Waals. Mientras más compacta, más redonda sea la molécula, menor es la fuerza. Aquí tenemos el caso del N-pentano y del neopentano, que una es lineal y la otra no es lineal, sino que... Entonces, eso hay que tomar, eso también hay que considerar la geometría de la molécula. Mientras más larga es, mayor va a ser la fuerza intermolecular que tenga. Estas son las interacciones dipolo-dipolo. Cuando una molécula es polar, pues sus dipolos interaccionan y eso es que se atraen con los otros momentos dipolares de las otras moléculas y forman atracciones fuertes, dipolo-dipolo, ¿no? Y obviamente si el momento dipolar es mayor, mayor será la fuerza intermolecular que haya entre sus atracciones dipolo-dipolo. El propano tiene un momento dipolar pequeño, es 0.1 device, en eso se mide el momento dipolar. Device es la D mayúscula. El éter dietílico es más polar que el acetaldehído y el acetonitrilo es más polar. O sea que forman, y el agua es mucho más polar que esto. Entonces sus fuerzas van a ser más fuertes. Esta es una gráfica de las propiedades físicas en función de la masa. Eso también, si la masa tiene un efecto también sobre el punto de ebullición. Mayor masa, mayor punto de fusión y de ebullición también. Hay otra fuerza intermolecular que es bien importante y se llama enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Se conoce mejor, más popular como puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno se dan así. ¿Ven? En la molécula de agua es el mejor ejemplo en donde se da el puente de hidrógeno y en esa fue que se descubrió el puente de hidrógeno. Pues resulta de que los pares enlazantes del oxígeno en la molécula de agua pueden enlazarse con un hidrógeno de otra molécula. Esa línea punteada en rojo es el enlace puente de hidrógeno, porque este hidrógeno tiene un orbital sigma, orbital molecular antienlazante, y ese se enlaza con el orbital sigma enlazante del par de electrones del oxígeno. Entonces se forma un enlace puente de hidrógeno. Ahora este hidrógeno ya no solo pertenece a un átomo, a una molécula,
sino que pertenece a las dos moléculas de agua, porque ese hidrógeno está haciendo puente entre las dos moléculas de agua. En el flúor también se da, en el nitrógeno también se da, y son pocos. Se da entre moléculas, entre el HF, entre el HO y el HN. Cuando hay un par de electrones no enlazantes en una de las moléculas. Solo ahí se da el puente de hidrógeno. El agua, ¿por qué sus estructuras sólidas, o sea, el hielo, flota en agua? O sea, es menos densa porque forma cristales no compactos, no bien compactos, sino que cristales con huecos en la estructura cristalina, y por eso es que el volumen del hielo es mucho mayor, y por eso es que su densidad, mucho mayor que en el agua, y por eso es que su densidad es menor en el hielo, y por eso el hielo flota. Y eso es extraordinario, porque imagínense que el hielo no flotara, que se fuera al fondo del agua, los lagos y los mares se congelaran desde el fondo hasta arriba, hasta la superficie, y no pudiera haber vida acuática. Dios es tan grande que hizo que el agua tuviera esas propiedades, que el hielo fuera menos denso que el agua, para que no se congelara el fondo de los lagos, el fondo de los ríos, el fondo de los mares, y pudieran vivir los peces. ¿Y eso por qué? Por el enlace puente de hidrógeno. Aquí está lo que les decía, ¿eh? Ahí están las bolsas de aire, ¿eh? Los huecos en la estructura cristalina del hielo. El hielo puede fusionarse en varias formas cristalinas, pero todas tienen bolsas, huecos que hacen que sea la densidad menor que la del agua. Y por eso es que los envases, si los llenamos al tope y los metemos al freezer, revientan, porque el hielo ocupa un mayor volumen, es menos denso. Las latas de gaseosa, pero les deja un espacio para que cuando se congelen, o cuando se congelan por descuido, no revienten dentro del freezer de la refrigeradora. Es el espacio calculado en que va a aumentar el volumen del contenido. Otras fuerzas de Van der Waals son las fuerzas entre los iones y los dipolos. Son ion-dipolos, se llaman. El cloro es un ion y el agua es un dipolo, por ejemplo. Alguien encendió un micrófono con música. Apaguen los micrófonos. Voy a silenciar todos los micrófonos. Entonces les decía, aquí tenemos los dipolos atrayendo a los iones. Los iones entonces se solvatan, es la forma en que se llama este mecanismo, que mecanismo de solvatación. Los dipolos atraen a los iones y forman una esfera de solvatación entre el ion cloruro y también el sodio.
al sodio, pues es el dipolo con carga contraria, ¿no? Y por eso es que las sales, que son iónicas, que tienen formadas por iones, por eso se disuelven en agua, porque los dipolos del agua hacen que se separen los iones y al separarse se disuelven en agua. Este es un diagrama para determinar qué fuerzas están actuando sobre una molécula. Es bueno y que se lo aprendan. ¿Existen iones? Si existen iones, sí. ¿Hay moléculas polares implicadas? Sí. Entonces la fuerza es ion dipolo. ¿Existen iones? Sí. ¿No hay fuerzas polares implicadas? No. Entonces son enlaces iónicos. Si nos vamos por el otro lado, ¿existen iones presentes? No. ¿Hay moléculas polares? No. Entonces dispersiones del hondo. ¿Hay moléculas polares implicadas? Sí. Entonces, si las hay, ¿existen átomos de hidrógeno? No. Entonces fuerzas dipolo-dipolo. Y si existen enlaces de hidrógeno, entonces es un puente de hidrógeno. Este diagramita es bien chivo. Deberían de aprendérselo de memoria para efectos de un examen, porque ahí van a venir si qué tipo de fuerzas tiene intermoleculares existen en diferentes moléculas. Este es un ejemplo entre enlace puente de hidrógeno entre el agua y el ácido acético. Bueno, quiero ver que aquí yo creo que ya... Sí, ya con eso nos vamos a quedar para no abrumarlos. Yo sé que hay un montón de información. Aquí habla sobre más cosas, pero ya con esto es suficiente para las fuerzas intermoleculares. Bueno, ¿tienen algunas preguntas? Entonces, los temas para el parcial quedarían hasta esto último que vimos. No. No. El tema para los temas para el primer parcial son el capítulo 1 del programa. Estoy hablando del programa. Ya ustedes tienen el programa. De la unidad 1 que se llama Principios Básicos y de la unidad 2, Tabla Periódica. Sobre eso va a ser el examen. Esto que hemos visto hoy con la clase anterior virtual es el capítulo 3, que eso es para el parcial 2. El parcial 2 va a ser capítulo 3 y capítulo 4. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, voy a dejar de grabar.
y cuando tenga